La palabra aunque es una palabra muy interesante. Es una conjunción que puede ser adversativa o subordinada y que nosotros usamos para contraponer dos realidades, o mejor aún, para ofrecer una alternativa a la realidad. Por ejemplo, aunque la situación es esta, nosotros esperamos esto otro o creemos esto otro. Aunque salió el sol, hace frío, la mañana está fría. Aunque estoy lleno, quiero postre. El Salmo 27 me hizo pensar en esta palabra, aunque, porque en el versículo 10 David dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá o me mantendrá cerca, dice otra traducción. Aunque mis padres me abandonen, el Señor no. El Señor me mantendrá cerca. El Señor no me va a fallar. Nada sabemos de la mamá de David. Del padre sí, se llamó Isaí, era un hombre importante en Israel, pero de la madre no sabemos nada. Así que no sabemos cómo era su relación, no sabemos qué pasó, cuánto tiempo estuvieron, no se sabe nada de la madre de David. Así que David no está hablando literalmente de esto, no podemos saberlo, pero leyendo el Salmo y el contexto del Salmo, David no está siendo literal en esto de que lo abandonaron a él. Es más, él dejó su casa, tuvo que dejar su casa para ir al palacio a servir a Saúl, así que no es su experiencia de vida la que está expresando en este Salmo, sino él está expresando en realidad su confianza en Dios. Y dice: aunque mis padres, aunque las personas más importantes, los allegados, esas personas con las que uno puede contar toda su vida, aunque ellos me fallen, aunque ellos me abandonen, Jehová no. El Señor no me va a abandonar, el Señor me mantendrá cerca. Aunque las personas con las que más cuento, mis más allegados, me abandonen, el Señor no. Y el versículo 3 refuerza esta expresión, ¿no?, de la confianza en Dios, porque dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, dice David. Y ahí vemos esta contraposición, ¿no?, esta alternativa a la realidad. Aunque la realidad es mala, aunque nos ofrece otra realidad, y eso hace Dios. En el Salmo 23, David también hace esto. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, aderezas mesa delante de mí. El Salmo 23, ¿no?, que conocemos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón. Y así hay muchos textos en la Biblia que podemos leer que presenta esta contraposición de realidades, que nos ofrece Dios en su palabra una alternativa a la realidad, que no es muy buena muchas veces. Por ejemplo, Miqueas 7:8 dice: no te rías, no te burles de mí, enemigo mío, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz, dice Miqueas. Aunque caí, me voy a levantar, dice. Aunque esté en tinieblas, esté todo difícil, oscuro, el Señor va a ser mi luz. Habacuc, capítulo 2, versículo 3, dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Y el capítulo 3, versículo 17 de Habacuc dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y aunque falten todas las cosas, dice una lista de cosas, aunque no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios, en Dios que es mi salvación, ¿no? Aunque
la higuera no florezca, aunque no haya provisión, aunque no haya granos en los graneros. Con todo, aún así yo me gozaré y me alegraré, dice Habacuc. El apóstol en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 16, va a decir, no nos desanimamos. Al contrario, dice el apóstol, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Nuestro hombre interior se va renovando, dice el texto. Y así hay muchos textos que hablan de esta contraposición de realidades. Job, capítulo 8, versículo 7 dice, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. El Señor es el único capaz de ofrecernos este cambio de realidad o esta alternativa a nuestra realidad, a la realidad que tenemos delante de nuestros ojos. El Señor es el único que puede hacerlo. Fue Él el que transformó la realidad de David. David, habiendo sido menospreciado por toda su familia, por sus hermanos, por su padre, no fue invitado a ese momento cuando Samuel fue a ungir al nuevo rey de Israel. Él estaba en el campo con las ovejas haciendo tareas pesadas, sucias. David fue menospreciado, pero Dios cambió su realidad y lo transformó en el gran rey de Israel. Dios fue el que permitió eso. De la ciudad más insignificante, del clan más insignificante y siendo el menor de los hermanos, Dios llamó a Gedeón para hacerlo el gran libertador. ¿Qué fue? Aunque era insignificante, aunque era el menor, él dice, yo soy insignificante en mi familia, mi clan es insignificante, somos de la ciudad más chiquita. Aunque esa era la realidad, Dios transformó su realidad. Así con todos, José, Pedro, María Magdalena, etcétera, etcétera, etcétera. Dios es el único que puede transformar nuestra realidad, ofrecernos una alternativa distinta a la realidad poco prometedora que tenemos delante de nuestros ojos. Las historias bíblicas están llenas de estas historias, de estas situaciones. Personas que no tenían un futuro, personas que en su horizonte no había futuro, pero Dios transformó esa realidad. Aunque su historia no era buena, Dios ofreció otra realidad y otra proyección de vida, otro proyecto de vida. Dios es el que hace eso con nosotros, porque en Dios eso es posible. En Dios lo que no es puede llegar a ser. Aún eso que está muerto, que está finalizado, que no tiene expectativa, que no tiene futuro, en Dios puede recibir vida, recibe vida del dador de la vida. Lázaro, el cuerpo de Lázaro ya estaba en descomposición, dice la Escritura. Hacía días que había muerto, ya lo habían sepultado. Y entonces llega Jesús a la casa de Lázaro y sale a su encuentro Marta, la hermana de Lázaro. Y claro, en su dolor, Marta le reclama a Jesús, le reprocha a Jesús, le dice, maestro, si hubieses estado aquí, Lázaro, tu amigo, no se habría muerto. Entonces Jesús le dice, Marta, tu hermano va a resucitar. Y Marta le dice, sí, Señor, yo sé que va a resucitar en el día postrero, cuando... No, ahora, dice Jesús, ahora va a resucitar. Y así fue, así sucedió. Porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es Jesús el que puede hacer eso. Una realidad que no tiene futuro, Él nos ofrece ese aunque y cambia nuestra realidad. Dios te bendiga.